yo soy Begoña Rodríguez de Intragestión. Lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado a contar nuestra historia. Esto es como terapia grupal. Entonces, pues, yo os voy a contar, quizás más que la experiencia que ha tenido Intragestión con las tecnologías, es la experiencia que tiene Intragestión en el uso que da el trabajo colaborativo de estas tecnologías. Nos permiten ahora trabajar en otro entorno que él ha empezado a hablar de ello. Lo único que nosotros empezamos hace 11 años y bueno, también os contaré la parte mala de hacer cosas que al principio te cuesta explicar, ¿no? Entonces, bueno, un poco los objetivos de la charla era por qué y cómo organizar mi despacho si ya funciona bien y cómo lo hacen otros despachos, pero bueno, yo he pensado que si mi despacho funciona bien, virgencita, que me dejen como estoy, entonces empezaré contando qué es lo que hacen otros despachos y luego si algo de lo que se cuenta pues se puede aprovechar, pues mejor, pero en los tiempos que estamos, si ya la cosa va bien, por lo mejor es seguir como se está, ¿no? Entonces, bueno, un poco el guión es, voy a empezar diciendo qué es lo que hacemos en Intragestión, luego contaré cómo hemos llegado a hacer lo que hacemos. Y luego también explicar un poco lo que yo creo que pasa, que es el cambio en el entorno, la visión que tenemos que tener todos. Es una visión muy nueva con respecto al control, a todos los ámbitos, no solo de los despachos, sino a todos los ámbitos de la actuación empresarial. Está cambiando el entorno a una velocidad impresionante. Entonces, bueno, yo creo que eso no tenemos que despistarnos. Y luego, ¿por qué lo hacemos y qué hay que conseguir? Es decir, hay mercado, hay potencial y tenemos que estar ahí todos. Y además no solo unos pocos, sino todos, que eso es lo que consigue. Y luego ojo a ser los primeros, ahí es mi parte de terapia grupal, ¿no? Entonces, la misión de Intragestión es acercar el mundo de la gestión avanzada al tamaño de la microempresa, que es un nicho de mercado que todos los demás se están pegando en los tamaños medios y grandes y la microempresa está desatendida. Bueno, pues nosotros queremos llegar a ellos a través de servicios de gran valor añadido, como es la cogestión y el departamento de administración, y bueno, todo eso soportado en una plataforma pues, tecnológica importante, etc. Pero una cosa muy importante es que compartimos en la nube los recursos humanos que hacen posible que las microempresas puedan utilizar todas esas tecnologías. Yo creo que ese es el gran diferencial, ¿no? La tecnología está ahí, pero no todo el mundo, y menos las microempresas, tienen la capacidad de utilizarlas porque no tienen personal especializado para ello. Entonces, empiezo con un ejemplo de un cliente, pues cómo funcionamos. Compartimos los ordenadores, las comunicaciones, el ERP, todo, y esta mujer en concreto tiene varias tiendas. Todo lo que hacen las tiendas es vender de su función. Ella hace pronto moda, con lo cual se va a comprar por ella alegremente. La pongo muy alegre porque compra bastante además, entonces da igual que vaya a Francia, Barcelona, etcétera. Lo que hacemos es, cuando ella compra, todos los pedidos nos vienen a nosotros. Y mi ilusión era que viniese con un formato de traspaso electrónico de datos, etcétera. Bueno, la realidad es que nos vienen por mail, por fax, o sea que todavía estamos a muchos años luz de que eso pueda ser un trasvase muy automático de datos, pero bueno, como mínimo estamos ya preparados para cuando pueda ser. Entonces, como nosotros ya empezamos a controlar el pedido, lo metemos, etcétera, para cuando llegan las prendas a las tiendas, en cada tienda tienen las etiquetas con el código de barras, el precio de venta que lo tienen que hacer, la talla, etcétera, y sencillamente lo que hacen las personas de la tienda es van etiquetando lo que les diga y si algo no coincide nos avisan, no, oye, que esta no coincide, etcétera. Reclamamos nosotros al proveedor y ya está. Y así, una vez que tenemos eso, ¿qué más tenemos? Pues ya tenemos el pedido y cuando viene el albarán lo cotejamos directamente con el pedido y cuando viene la factura y la forma de pago también tenemos la información, con lo cual empezamos a tener todo el control de los pagos proyectados que tiene esa persona, además de un control exhaustivo de cómo son sus almacenes, etcétera, el stock. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos lo que ha vendido cada tienda en cada momento, además. Sabemos lo que tienen en las cajas, sabemos lo que han pasado a los bancos, porque también como conciliamos los bancos. Entonces lo que hacemos es dar un soporte en la parte que es de coherencia, porque toda la parte de la esencia la domina esta mujer. Ella sabe qué comprar, cómo vender, etc. De eso nosotros no tenemos ni idea. Pero una vez que ella aplica esa esencia de su negocio, nosotros le intentamos dar toda la coherencia
para que tenga un control exhaustivo de sus costes, un control exhaustivo de su tesorería y además no se nos escape nada, porque quizás a las asesorías llega lo que está facturado, llega lo que está en bancos, lo que está por cajas y lo que no llega con la factura, pues lógicamente no se llega a enterar nadie, ¿no? Entonces, como veis aquí, la tecnología, pues bueno, tiene mucho que decir en que para ser un departamento de administración muy eficiente en costes, he de tener en cuenta todas las tecnologías que hay en el mercado para que haya muy poca mano de obra y mucho proceso automático, sobre todo en lo que no da valor, y controlar los números no es algo que dé valor en sí, ¿eh? Lo que da valor son las personas, que eso quizás es el gran diferencial. Entonces, bueno, ese funcionamiento, esquematizar un portfolio de servicios, que nos ha costado bastante ponerlo así, es una oferta incremental, como veis, que va de abajo arriba. Nosotros lo que tenemos que, para poder ofrecer estos servicios, es dar un acceso a toda infraestructura de comunicaciones, de servidores, seguridad en la transmisión de datos, etcétera, que, vamos, lo tienes que hacer con una empresa que te ofrezca todas esas garantías, que tenemos que estar convencidos de que una empresa que ofrece esas garantías es mucho más seguro que tenerlo en el ordenador de tu mesa. Una vez que tenemos eso, pues vamos, damos acceso a ese ERP, pero customizado para cada cliente. Al final también es verdad que si miras un poco los perfiles de cliente, pues los hay que tienen control de stocks, detalles y colores, los hay de servicios, los hay que pues, tienen órdenes de trabajo, etcétera. Pero hay un abanico limitado de perfil de control de gestión, ¿eh? Pensad que yo estoy un poco más en la parte interna, yo tengo asesoría, con lo cual yo estoy en la parte en la que gestiona y trabaja ese día a día para que a la asesoría le llegue o le intentemos enviar lo que la asesoría tiene. Y además, bueno, porque estamos en una fase en la que ya no intentamos ni siquiera que la asesoría reciba a mano las cosas. Si podemos, comunicamos, hablamos, y si no, también tú puedes meterte al sistema y ver cómo es la contabilización de la parte de la gestión que hay que contabilizar. Entonces, una vez que tenemos ese acceso y todo ese ERP puesto en marcha, y otra cosa importante es que lo ponemos en marcha nosotros porque nos dimos cuenta que o lo poníamos nosotros en marcha o eran capaces, hay muchas empresas que han hecho inversiones importantes en herramientas muy buenas, pero que es que hay que rellenarlas. Entonces, claro, muchos clientes me decían, bueno, yo lo que quiero es dar a la tecla y que salga todo. Bueno, pues como bien sabéis todos, desde que se da la tecla hasta que sale todo, hay que dar tecla y ni te cuento. Entonces, si dejas en manos de una pequeña empresa que no tiene los recursos humanos suficientes como para poner en marcha todo eso, pues te quedas de hacer la inversión en la herramienta, pero no le sacas fruto. Con lo cual, luego además eso genera mucho desánimo, porque a mí me habían dicho que esto era una maravilla y fíjate, no saco nada, no sé nada, estoy perdido, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos todo eso montado, pues también fue idea de un cliente nuestro decir, oye, pues tú que metes también las facturas y que lo haces todo también, ¿por qué no haces tú lo de las facturas? ¿Por qué no controlas tú todo lo que me llega a mí, que es que yo no sé ya ni meterlo? Bueno, pues ahí empezamos a dar servicios de departamento de administración, y los nuevos entornos de trabajo, las tecnologías, nos permiten que ese departamento de administración sea un departamento compartido con las personas que están dentro de la empresa. Y nosotros, de hecho, una de las cosas que decimos en la propuesta es que nosotros tenemos que funcionar como si fuésemos parte del personal de la empresa e interactuar, porque si no, no funciona el sistema de trabajo que tenemos y no funciona muchísimo menos para las tarifas que proponemos, ¿no? De hecho, pues hay casos, tenemos unos en Vitoria, que la mujer del dueño, pues la que lleva la administración, pero lleva la administración hasta un punto. Entonces nosotros lo que hacemos es completamos, pues ella no quiere llevar ni stocks, ni pedidos, ni conciliar bancos, ni pasar la información a la asesoría. Bueno, como somos su complemento, y además como me dijo ella, que es así un poco, me dijo, pero tú a ver, oye, que ¿ves sitio aquí para que entre otra persona? Es verdad, ni en la oficina les cabía más personas. Entonces, ella tiene el control básico y le gusta esa parte, y nosotros complementamos lo que ella no quiere hacer. Entonces, bueno, también que nos dimos cuenta que una vez que tienes el control del día a día, cuando percibes, cuando empiezas a tener una opinión educada de qué es lo que está pasando dentro de la empresa, y ya puedes elaborar esos cuadros de mando maravillosos que hacen las herramientas, empiezas a tener una opinión educada que si le añades tú
parte de persona, y aquí ya los recursos humanos empiezan a cobrar muchísima importancia, puede dar un servicio de cogestión o un servicio de acompañamiento de dirección económico-financiera por un coste realmente razonable, muy valorado por el cliente y que además pues no hace falta ni que el cliente te cuente cómo es la situación de su empresa. De hecho, con un modelo de negocio así, sabes tú mejor que el cliente cuál es su situación real. Entonces tú aportas en esas reuniones la parte de los números que da, pues eso, pues a sus ideas, a lo mejor de expansión, de no sé qué. Bueno, pues tú le vas diciendo qué parte de los números es lo que tiene que hacer, pues si tiene que financiarse, si tenemos que buscar en bancos no sé qué, o si tendría que intentar aminorar costes de compras. Bueno, pues tienes una opinión educada como tal. Pero como veis, la tecnología aporta mucho hasta este nivel. Aquí, cada vez que sale un proceso nuevo, pues yo siempre estoy a la última. Esa es una de las partes de la misión de Infragestión, ¿no? Estar a la última de la tecnología, y si sale un sistema por el cual, en vez de picar las facturas, resulta que las escaneo y el sistema solo me va diciendo cuál es la más imponible, bueno, pues ahí vuelvo a ahorrar mano de obra para gestionar el dato, con lo cual, si yo implanto esa tecnología, de repente todos los departamentos de administración de todos mis clientes se hacen más eficientes en costes, ¿no? Y si además hay un sistema que eso me traía, vamos, el tema del cash pooling, que es yo para conciliar los bancos puedo o trasvasar los datos de internet, luego manualmente conciliar, tal, intento hacerlo algo que sea automatizado, pero si hay un sistema que es maravilloso, está muy orientado a grandes empresas, pero bueno, si lo pudiésemos implantar en la pequeña, que lo que hace es solo el RP se mete en el corazón del banco, él solo me trae los datos del banco, intenta conciliar automáticamente todo lo que puede, y lo que no puede me lo deja en un fichero para que la mano de la persona, el recurso humano, explique lo que la máquina no puede. Solo con eso nos volvemos a ahorrar un montón de horas persona, con lo cual volvemos a tener un departamento muchísimo más eficiente. Es decir, está claro que para conseguir la eficiencia en costes tenemos que tener tecnología. Pero también yo tengo claro que esa tecnología hay un momento en que el recurso humano es quien realmente está dando el servicio de valor añadido. No sé si recordáis la emisión, el dar servicios de gran valor añadido, como son la cogestión, que es esta parte de aquí, y el departamento de administración. La cogestión la tienen que dar personas, consultoras expertas en gestionar empresas, ¿no? Ahí es un tema de confianza, hasta aquí es un tema de tecnología. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo es que nosotros vamos a especializarnos en esta parte, y aquí vamos a buscar a los mejores, pues vamos a buscar colaboraciones, como bien dice el compañero. Entonces, bueno, este es un poco el resumen de cómo hacemos, ¿no? Yo le llamo una intranet, pero está claro que el entorno cloud computing es mucho más que una intranet, y además el poner el recurso humano que hace posible que todos esos programas, esas tecnologías se puedan poner en marcha para las microempresas, yo creo que es el gran diferencial. Entonces, bueno, ahora voy a contar cómo hemos llegado ahí, cuál es nuestra experiencia. Bueno, pues yo cuando empiezo a contar mi experiencia profesional, que he estado en una multinacional, en bancos y empresas de etiquetaje, etc., con mi hijo, una vez un compañero me dijo, o sea, oye, tú no sabes de nada, ¿no? Porque si estás en banca, luego empresas de etiquetaje electrónico, en telefonía vía satélite, en listas de boda, en promociones bancarias, como diciendo, pero bueno, tú no, yo no sé de nada, efectivamente. Yo llego a la conclusión de que toda empresa tiene una parte de esencia, que es lo que el empresario sabe hacer muy bien, y una parte de coherencia, que es una parte en la que yo he estado siempre. También he sabido que tener una buena idea de negocio no es suficiente para tener una empresa. Para tener una empresa tienes que tener la buena idea de negocio, el buen gestor, y además ser consciente de que hay que aplicar una coherencia importante en el control de esa gestión y en la comercialización. Eso es vital. Puedes tener la mejor idea del mundo, que en manos de un mal gestor sin control se va al traste, o una idea normal que un buen gestor, estamos convencidos que siempre va a poder tener una empresa, incluso aunque no sea de la idea original. Entonces, también vimos a lo largo de esa experiencia que comprarse las herramientas informáticas no era suficiente para ese tamaño de empresa.
que había que comprarlas, ponerlas en marcha, alimentarlas y además mantenerte al día. Y luego, a la velocidad que van las tecnologías, resulta que lo que hace 10 años era la pera limonera, pues ahora casi con eso que están todo el día actualizando, empiezas a ver que se te van acabando las utilidades. O sea, que ni siquiera es suficiente haber hecho la tecnología, sino que además tienes que ver cómo mantenerlo. Esa ha sido la evolución de nuestro negocio. Al principio, en esa nube, yo hace 11 años hice mi primera granja de servidores, que me hizo mucha gracia, porque ahora es más común, se usa más el término, pero en aquella época yo hice una granja de servidores. Ahora me pregunto, después de la experiencia, digo, ¿qué hacía yo haciendo una granja de servidores? Si se quedan, no sé ni de hard ni de soft, ¿no? Y además yo hacía la herramienta, estaba más contenta además que yo, y además la herramienta en 5 años, bueno, pues menos mal que me di cuenta del tema, porque si yo iba a seguir en esa parte, habiendo señores como hay aquí tan especializados, ¿qué hacía yo ahí? Lo que yo realmente tenía que hacer era mirar cuál era la esencia de mi negocio y saber que el gran valor añadido que podía aportar yo a esa tecnología, a esa infraestructura, eran los recursos humanos, el hacer que eso funcionase para todos. Entonces, también, bueno, pues este es otro esquema de esos que me hago yo para autoexplicarme. Y entonces, bueno, pues también sabemos todos que en el mundo de la empresa está la parte operativa, que es la del día a día, que es un poco en donde están los despachos, incluso donde está, pues eso, el departamento de administración, y está la parte pues más estratégica, etc. Yo empecé como buen consultor por la parte estratégica, era la más lista del patio, así que empecé por aquí, ¿no? Empecé siendo cogerente de mi primer cliente, que era el mundo de la construcción. Y claro, pues me vino una información y que Dragado nos debía una pasta y dije, bueno, pues, miren la cuenta en mayor tal, con buena información de la asesoría. Claro, la asesoría te pasa la información que tiene, la que no tiene, ¿cómo te la va a pasar? Entonces me fui a Dragados a partirme en la cara allí con ellos y salí de la reunión, no solo que ellos no nos debían a nosotros, sino que nosotros les debíamos a ellos porque había retenciones, cosas que a la asesoría no habían llegado y que nos habíamos quedado en mitad de la película. Y ahí salí yo un poco desconcertada y dije, anda, que flaco favor les hago si resulta que les estoy asesorando con una información que no es la buena. Entonces te pones a investigar y comprendes que no es que no pasen la información a las asesorías por mala leche, es que no pasan la información porque no saben gestionar esa información. Y además, cuanto más crece el negocio, más lío hay porque no distinguen entre la tesorería, entre la facturación, entre la inversión, entre las cajas, bueno, ya ni contar quiero cuando empezamos con más líos, albaranes, trabajo, bueno, en fin, casi que no sabes muchas veces si es mejor no meterse o meterse, pero bueno. Entonces ahí entendí que si yo me quedaba en este plano estratégico, no iba a poder ayudarles. Entonces empecé a meterme más en el plano del día a día. Y también entendí que si yo estaba todo el día allí, el coste que tenían que asumir por incorporar una figura como yo, tampoco lo iban a poder asumir, porque era una pequeña empresa, a pesar de ser del mundo de la construcción. Pero bueno, pues vi cómo funcionaba pues, Citrix, yo empecé con Citrix, que soy una enamorada de cómo funciona ese programa, pero bueno, Citrix al fin y al cabo lo que hace es darnos la capacidad de poder acceder desde cualquier sitio a una información que estaba alojada en unos servidores y así, bueno, pues empezar a compartir. Entonces, bajé de la estrategia al plano operativo, al día a día. Y una vez que tú coges el plano operativo del día a día, entonces construir desde aquí hacia arriba es mucho más fácil que intentar cambiar de arriba abajo. ¿Por qué? Pues porque tú vas a hablar con el gerente y convencerle de que tiene que hacerlo, pero si luego las personas que están en ese día a día no saben cómo hacerlo, pues claro. Y luego por el camino, a medias, tenemos los trabajos que tiene que hacer la asesoría, consultoría, el despacho, al fin y al cabo, que no tienen muchas veces que ser o que encorsetar ese control diario. De ahí que a mí me guste muchísimo tener la gestión por un lado, el despacho por otro, y hombre, intentando que sea lo más eficiente posible, o sea, que compartamos la información. De hecho, ya la propuesta es que en vez de trasladar las cosas al día Macón, que sea la persona la que se meta a ver cómo dar forma a esa contabilidad, porque el programa lo permite. Pero yo creo que esta es una de las cosas que vimos y
que aporta realmente valor. Y luego una vez que lo tienes organizado, es que enseguida les gusta a todos empezar a reconocer y que les reconozcan pues, que lo tienen bien organizado, las ISOs, el premio y tal. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir aquí? Claro, esto es una noticia del año pasado. O sea, si noticias como esta siguen siendo actualidad, y es que el 70% de las nuevas compañías fracasa antes de los 4 o 5 años, y según los expertos, la gestión financiera es la asignatura pendiente, como despachos, nos tendríamos que estar preguntando continuamente qué estamos haciendo o qué parte se nos escapa. Está claro que si una noticia es así, las asesorías no cubren ese vacío, hacen una función de dar buena forma para presentar las cosas legalmente, pero no estamos cubriendo ese vacío y es un hueco, no un nicho, creo que es, vamos, un socavón de mercado. ¿Qué más cosas hay? Bueno, y eso que ahora ha cambiado la ley de trabajo y mejor. La microempresa cuando va a contratar recursos humanos, que bueno, pues estamos en unas circunstancias que es lo más caro, yo cuando voy a contratar recursos tengo que intentar afinar muy bien. Yo voy a gastar mis fuerzas y mis naves en un recurso que realmente añada valor a mi esencia de negocio. Si soy una ingeniería, tendría que estar pensando en contratar buenos ingenieros. Si soy una persona que tiene tiendas, pues tendré que estar contratando a buenas personas comerciales que sepan vender bien, que sepan tal. Entonces, ¿qué hago contratando a un administrativo? Que además luego la siguiente, y eso son cosas que después de tantos años con los clientes me hace gracia, que contrata a un administrativo, se sienten y me dicen, no te joroba, he contratado a un administrativo, oye, no te joroba que la tía se siente y me dice, bueno Borja, dime, ¿qué tengo que hacer? Claro, le digo yo, oye, pues tú sabes qué tienes que hacer. Claro, entonces ahí empezamos en una discusión, claro, tú contratas a alguien pensando que va a saber desde el primer momento qué hacer. Bueno, pues los administrativos son personas que van a hacer muy bien lo que les digamos que tienen que hacer. Si no, pues mal vamos, ¿no? Si tú crees que una persona te va a resolver toda esa parte de control. Entonces, un modelo así sí resuelve el que ellos puedan acompasar la parte que no es esencia al crecimiento, o desgraciadamente en esta circunstancia, pues también al decrecimiento de sus actividades. O sea, que resuelve pues con eficacia lo que la ley no resuelve. Y luego noticias como esta nos dicen por dónde va el futuro, y es que 55.000 pymes se van a subir a la nube durante los próximos años. Bueno, pues este es el camino, yo creo, que nos tenemos que poner nosotros, porque además, fijaros que estamos en un colectivo sobre el cual debiera de recaer la responsabilidad de que el control económico-financiero de las empresas sea óptimo, independientemente del tamaño de la empresa. Bueno, pues también por explicar un poco qué es lo que creo que ha pasado en los años 80-90, lo que pasó fue que por un lado estaban los grandes centros de cálculo, que casi todos venían de los bancos y de las cajas, y por otro lado estaba el conocimiento, que eran las auditorías, las consultoras, etc. Si nos fijamos, eso es lo que en la actualidad conforman las empresas TIC. Se unió en esta época la tecnología con el conocimiento. Bueno, pues ahora con el nuevo entorno de trabajo, el de la nube, el cloud computing, va a permitir que ya no los grandes disfruten de todo eso, sino que los pequeños podamos colaborar y juntar todo el conocimiento que tenemos como asesorías, gestorías, etcétera, de lo que sabemos de los clientes, con pequeños desarrolladores. O sea, ya no hace falta que para acceder a la misma tecnología que tuvo reunidos, no necesitamos contratar a Indra. O sea, podemos nosotros ya empezar a manejarnos en este nuevo entorno. Y yo creo que esto es una oportunidad de un proyecto empresarial estratégico. Él hablaba de una cosa que yo es verdad, tenemos que colaborar, que cooperar. Entonces, bueno, pues todo esto es un poco lo que parece que habíamos aunado en Incagestión. Además, siendo conscientes de que poníamos el recurso humano para que eso funcionase en el tamaño microempresa. Entonces, ¿clientes objetivos? Pues de todos estos sectores he tenido o tengo clientes. Tamaños, todos. Yo tengo clientes que con 3 personas fabrican en China, venden en Brasil, tienen una red comercial por toda la península, por Europa, tal. Bueno, con este entorno, de hecho, les tienen que convencer. Que no meten las horas, que no, joder, que estoy en China. Digo, coño, pueden meter las horas en China y pueden mirarlo desde China. O sea, es un cambio de concepto. Ahora estés donde estés,
Tú metes horas en China y el otro vende en Brasil y lo vemos todo online. Y eso es ser muy, muy eficiente. Y vamos, tener una eficacia en la toma de decisión importantísima. Entonces, ¿por qué tenemos que estar aquí? Pues porque el tamaño de empresa más cuantioso del mercado está sin atender. Aquí, en las medianas y grandes, es donde están todos ofreciendo por las soluciones, porque son en principio los que tienen la posibilidad de comprar los paquetes y las soluciones estándar grandes, y sin embargo, aquí hay un hueco importantísimo que yo creo que va a venir la solución vía el pago por uso. Entonces, vamos a pagar por uso de ordenador, vamos a pagar por acceso, vamos a pagar por uso del software y vamos a pagar por el departamento de administración que tenemos, sea cual sea el tamaño, vamos a pagar por el uso que hagamos de un director económico financiero, es decir, el software as a service, y yo digo el management as a service. Hay que pagar por uso toda la parte que no sea esencia del negocio, y ahí yo creo que tenemos que... Bueno, beneficios para la microempresa, pues ya lo sabéis todos. El principal es centrarse en el core de su negocio, que no es poco. Tú no te preocupes, que yo te voy a ir acompañando. Claro, esto es un acompañamiento muy cercano, más efectivo, pero cercano no implica que nos veamos la cara, Dios gracias. De hecho, yo me niego a poner cámara web en los ordenadores porque me oirán la voz, pero si voy sin peinar, una foto, sí, en LinkedIn intentas buscar una mona y dices, mira, me tienes ahí en la esquina, es lo único que yo creo que no aporta valor, pero si yo comparto la voz y comparto la pantalla, es que estamos al lado, pero además sin pegar la murga, sin ocupar, sin vernos. Entonces, cada uno a lo suyo y además dando gran valor a eso. Luego, bueno, imaginaros que no tienen que implantar un RP, que nosotros hemos implantado el nuestro y madre mía, menos mal que estamos especializados en ello. Eso es eso es algo que yo creo que si no lo han implantado nunca valorarán lo que se han ahorrado. Todas esas cosas que están muy bien. Luego, una cosa importantísima también que hemos visto es ellos se preocupan de cómo va a crecer su negocio, pero solo en la parte que ellos controlan. Nosotros nos acompasamos a ese crecimiento. De repente necesitan más líneas de teléfono, pues pensad eso, que atendemos desde el teléfono, claro, la voz, IP, todas esas cosas también ofrecen maravillas. Atendemos todo y hasta podemos tener, no sé, pues un almacén compartido. Pensad que el modelo da para compartir todo lo compartible, todo lo que nos core de sus negocios. Entonces, eso que necesitas más almacén, como ya tenemos uno compartido, pues te voy dando más. Que necesitas menos. Bueno, pues la persona sacará más o menos almacenes para servir, pero ahí estamos. Y luego el tema del teletrabajo, como decía él, pues ni contar. Entonces, realmente con esta solución o con este tipo de soluciones, lo que conseguimos es que el tamaño de microempresa, en vez de ser una cosa negativa como parecía que era hasta ahora, empieza a ser una cosa positiva. Es una empresa ágil, flexible, se adapta muchísimo mejor a los cambios y además tiene un control que ya no tiene nada que envidiar a los demás. Con lo cual empezamos a tener una ventaja comparativa con respecto a los que tienen más tamaño. Bueno, luego beneficios, mejora en la organización, mejora en calidad. Pensad también que cada cosa que hacemos internamente para mejorar nuestros procesos internos, automáticamente se mejoran los procesos de todos los clientes. Implantamos tecnología reservada hasta ahora a la gran empresa en ese tejido empresarial tan pequeño y otra cosa que me hace mucha gracia es cómo algunos de repente dicen, oye, ¿tú cómo haces esto? Pues espera, que también lo voy a empezar a aplicar a la esencia de mi negocio. Desde hace poco tengo, por ejemplo, un veterinario que es cliente, que bueno, pues hemos montado el tema entonces él está como contento, que bien, ahora empieza a cobrar a la gente a tiempo, que era por lo que nos contrató, ¿no? Que él trabajaba mucho, como iba metiendo en el ordenador los albarrones, nunca llegaba a cobrarlos, bueno, en fin.